ya estés ahí, si dices que no, simplemente es no. Sí, sí, también si nunca dice un sí, o sea, nunca, si no es un sí, es un no. O sea, no hay muchas veces que las personas no llegan a contestar un sí y solamente se llegan como a reír o algo así, o sea, como que una cara, ¿no? Pero nunca dicen un sí, entonces eso significa un no y muchas veces es mal interpretado porque cuando estás en, no sé, en X cosa y de repente te dicen, entonces sí, y tú nada más por nerviosismo te ríes, la otra persona lo interpreta como un sí, cuando claramente si no es un sí, pues es no. O luego también tomar como un silencio, como un sí, ¿no? En lugar de pues, especificar y no por pena o por encajar. Sí, claro. Bueno, y hablando sobre este tema, creo que igual volvemos al tema de la cultura, pues, ¿no? Porque muchas veces, bueno, al menos en mi caso, he escuchado que si es tu pareja, o sea, ya es el consentimiento de por vida, ¿no? De que si él quiere, es, o se tiene que cumplir, le tienes que cumplir esto, ¿no? Entonces, esa parte de decir no, o sea, el hecho de que seamos una pareja, que tengamos una relación, no significa que el consentimiento sea todo el tiempo, ¿no? El consentimiento se debe de ir dando poco a poco y en cada momento. Sí, se construye. Exacto. Sí, claro. Y no solamente en los noviazgos, también en los matrimonios. Por la misma cultura que de repente, pues volvemos al punto, caemos en la cultura mexicana, porque no estamos diciendo que así sea en todos los países, ¿verdad? Lo vemos desde nuestra perspectiva, desde cómo, de nuestras familias también, que de aquellos micromachismos que de repente forzan a una violencia en perspectiva de género, porque el hombre se tiene que adaptar a una imagen de masculinidad que la cultura ya exige y tanto la mujer se debe de adaptar a eso. Antes hablábamos mucho sobre de que el control se ejercía a golpes, ¿no? Y en la masculinidad está muy marcado. ¿Cómo te defiendes? Pues agarrándote a madrazos. ¿O cómo ejerces ese control con tu esposa? Pues pegándole literalmente. Y entonces la adaptación femenina va más allá desde una sensibilidad. Es que tú tienes que comprender al marido, ¿no? Porque pues imagínate, hay culturas dentro de nuestra cultura que pues simplemente la mujer es apoyo para el marido, o sea, no hay, aunque ni siquiera se hayan gustado, nada más los casaron y de que feliz vida. Y creo que también es algo muy triste para ambas partes, porque tanto la violencia que va a vivir la mujer y todo el tema de represión sexual que va a haber, tanto como el hombre, porque pues digo, sufren, pero en diferentes formas, pero casi de la misma manera. Y pues volvemos a lo mismo. Esas personas no nacieron así, claramente, obviamente, pues el contexto sociocultural fue el que se fue metiendo ahí. Y como dices, o sea, a veces, pues a mí, en mi caso, a mis abuelitos, pues se me ha olvidado que no se casaron estando enamorados. O sea, justo porque esa familia dijeron, me toca. Sí, claro, sí. Y todo con aires en familia. Ajá, sí. Y sí me llegó a mi abuelita que ella se tuvo que, pues de una forma, enamorar en el matrimonio. Siendo que, pues a la mera hora dijeron, pues si no nos queremos, solo vemos la imagen. Claro. Y al final, pues ellos decidieron tener su pareja escondida. Pero con tal de que ante la sociedad sea una Se lo familia. permitieron. Ajá. Se lo permitieron. Sí, creo que pasa en diferentes contextos. Y es, por ejemplo, como decían los papás, ¿no? Que antes ni le hablaban como de abuso o sexo o abuso sexual, era como que antes pues ni toques ese tema porque pues te va a ir como, no sé, depende, depende, pues yo siento que como cada familia, cada su cultura más vaya, ¿no? Entonces como que sí era como que ese tema como que lo daban por pues olvidado y pues como que no daban como la pauta para hablar. Y en caso ahorita pues ya era como que muchos ya se están dando como la pauta para que hablen y no se queden tan como callados ya sea mujer y hombre. Sí, claro. Bueno, pues es igual como lo decía mi compañera Beth, que en efecto nos hemos dado cuenta hasta ahorita, hasta la fecha que llevamos todo esto, que sí influye muchísimo la cultura, ¿no? Hablaba sobre Fer, de sus abuelitos. Sí, fíjate que hace tiempo
yo tuve plática con mis abuelos, que ya no están, pero hablaban sobre esa parte del casamiento obligado, o sea, no lo hacían por amor propio, sino simplemente era porque te tocaba y es por el bienestar de la familia, tanto económicamente, entonces te casaban y ya tú veías si eras feliz o no. De igual manera, en la actualidad con los padres, ahorita ya son un poquito más liberales. En mi caso, mis papás, sí puedo tocar temas, tanto de sexualidad entre otros, pero algo que no se podía hacer en la cultura pasada, porque te decían, ahora tú, ¿de qué vas a hablar de eso? Si ni siquiera, o sea, incluso para las mujeres, en el caso de mi mamá, que no sabía el embarazo, porque mi abuela siempre le decía, no vayas a salir con un domingo 7. Entonces mi mamá se sacaba de rollo porque decía, pues un domingo va a caer 7 o pues ¿no? Entonces, incluso cuando en la regla no sabían, nada más decían, no, pues es que te va a pasar esto y vas a cambiar y ya. Entonces no tenían ese conocimiento, la verdad. Entonces yo creo que sí es parte de la cultura estos tipos de tabús que todavía se siguen teniendo hasta la fecha. Sí, claro, y qué bueno que mencionas lo del tema de los cambios en la mujer, porque mi mamá siempre dijo que no tuvo muchas carencias a nivel académico, porque mi abuelo, su papá, priorizaba el bienestar del hogar, pero no tanto el tema de la escuela. Entonces ella decía, cuando a nosotros nos empezaba a bajar, porque son hermanas que van casi de las edades, dice, o sea, utilizaban paños y si era lo peor, o sea, daba un coraje, porque si a mí me da coraje y eso que son toallas sanitarias, que son, o sea, que se tiran literalmente, ¿no? Dice, o sea, me daba cosa de que ya te bajaba y tenías que traer el trapito, ¿no? Dice, y revisarlo constantemente para que no se empezara a pasar en la ropa. Y después volverlo a lavar, que se sequen, dice, porque pues éramos, o sea, son varias mujeres, ¿no? Dice, pero pues mi mamá nunca les habló de eso. Y ojo, quiero también que vayamos al punto de la violencia que se vive en los hogares sin consentimiento y sin límites. Mi abuelo materno, fue un hombre muy alcohólico y muy violento. Entonces le decía a mi mamá, nosotros estábamos cenando, eran 5 hermanos, no recuerdo. Estábamos cenando, dice, y de repente, pues chiquito, tú estás chiquito, y de repente llega tu papá golpeando a todos, dice, y lo que mi mamá hacía, o sea, mi abuelita dice, nos sacaba las milpas a todos, nos sacaba las milpas ya de noche, ya que estaban todos escondidos ahí, dice, ya que mi papá se dormía, dice, ya nos metíamos por la ventana. Dice, entonces, al otro día, mi papá le pedía perdón a mi mamá, dice, y otra vez así era la rutina, ¿no? Y ojo, aquí hay algo muy interesante, porque ustedes dirán, bueno, pues mi abuela a lo mejor normalizó las conductas y así, pero mi abuela viene de una mamá que solo la crió a ella, sin papá. Ellas son de la Sierra Norte de Puebla, entonces se dedicaban todo el tiempo a trabajar. No había una normalización de conducta, sin embargo, mi abuelita materna dejó, o sea, prácticamente se volvió una mujer sumisa, y pues obviamente mi mamá está retraumada. Sigue un poco y se intensiva la violencia porque sus hijos hombres la generaron y la siguen generando, y pues mi mamá hay ocasiones en las que todavía tiene esos impulsos de los cuales pues siguen siendo reflejos de la niñez básicamente. Sí. De hecho, con lo que estabas diciendo, mi papá igual vivió una historia similar. Llegaba mi abuelito súper borracho, les pegaba a todos dormidos. Y mi papá y mi tío llegaron al límite y se fueron muy chicos de la casa, alrededor de los 10, 12 años. ¿Qué pasa? Llegan al distrito y llegaron nuevos trabajos. Y básicamente mi papá aprendió a romper esos patrones. No muy bien, pero se agradece el esfuerzo. Porque sé que el hecho de que te hayan pegado de chiquito, pues obviamente te causan unos traumotas, ¿no? Y entonces el hecho de ya no quererlo vivir con tus hijos, sí se agradece. Sí, sí, totalmente. Y sé que es muy complicado, pero... Y aquí es donde nos damos cuenta que realmente, si las personas se lo proponen, podemos cambiar. Bueno, yo hablo de cómo yo crecí. Puedo decir de la parte de la familia de mi papá. Porque a mí mi mamá.
siempre, bueno, yo soy la menor de los mayores y la mayor de los menores. Entonces a mí me tocó ver cómo golpeaban siempre a mis primos, a pesar de ya tener la prima de 30, pues yo pienso que ya siendo mayor, pues no se me hace normal que tu mamá te ande pegando, Claro. no sé, te quisiera recibir. Mi mamá me regaña ya.